Buenos días. Nos esperamos unos minutitos para que terminen de acceder sus compañeros. Buenos días. Bueno, ya vamos a comenzar, chicos. Entonces, esta sesión básicamente vamos a ver lo que es la asignación de recursos. Entonces, vamos a verla lo más sencillo posible y ver de qué manera vamos a estar checando nosotros cada uno de los recursos en cada una de las actividades. Entonces, ahorita vamos a iniciar con la asignación de recursos, cómo vamos a estar nosotros calculando pues qué tanto recurso vamos a utilizar diario, semanal, pues dependiendo del proyecto que estemos usando. Entonces, bueno, vamos a ver primero pues lo que es el concepto de recursos. Entonces, en muchas organizaciones la asignación de recursos, perdón, responde a una sola variable, o sea, la disponibilidad que tenemos de esos determinados recursos.
ya sea de materia prima, de recurso humano, de tiempo, lo que sea. Aquí vamos a checar si tenemos disponible o no. Nos dice, no obstante, el establecimiento de un plan adecuado permite asegurar que todos los recursos necesarios para el establecimiento del costo del proyecto estén debidamente asignados. Entonces, nos dice, se precisa aplicar 3 procesos para la gestión de los recursos al asignarlos al proyecto. Entonces, ¿cuáles son estos? Primero, planificación de los recursos. Entonces, el primer paso es la planificación de estos recursos, que es donde nosotros identificamos el tipo de recurso material requerido, la cantidad precisa y el periodo de necesidad en el proyecto. Entonces, aquí comprende la identificación de los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto, tomando en cuenta las tecnologías que tenemos disponibles, cuáles van a ser los recursos internos, los recursos en el mercado, etcétera. Pues todo lo que necesitemos para realizar a cabo nosotros lo que son el proyecto o las actividades de nuestro proyecto. Y de esta manera las restricciones también que existen para el uso de tales recursos, por ejemplo, la disponibilidad, la seguridad, consideraciones ambientales, culturales, acuerdos de trabajo, regulaciones, inversiones, impacto en el medio ambiente, etcétera. Por ejemplo, si queremos realizar un proyecto en el trabajo, pues hay que tomar en cuenta pues el tiempo que puede dedicarse cada una de las personas. Por ejemplo, estamos viendo la disponibilidad de cada persona, qué materia prima, cuánto dinero, que es por lo general en lo que nos basamos. Entonces, ya que después de que planificamos, ver de que cada actividad, qué es lo que necesito y cuál es la disponibilidad de ese recurso, voy a asignarlos. Entonces, ya que obtengo los recursos materiales, su asignación al proyecto y su retirada durante la desactivación del proyecto. O sea, bueno, esta actividad es de tal a tal día, de tal a tal semana. Yo necesito esto durante el primer día o durante la secuencia de la actividad, como sea. Ese es pues cuando tenemos ahí el recurso interno. Y la adquisición de los recursos externos, si es necesaria, se efectúa de acuerdo con los procesos de gestiones de adquisición del proyecto. Si yo necesito algo de alguien externo, pues ahí tengo que tomar en cuenta esta gestión. Entonces, la asignación a cada tipo de recursos es la parte de la gestión del proyecto focalizada por la planificación estratégica. Entonces, pues vamos a meter un poquito de planificación estratégica en esta asignación, partiendo del análisis de qué recursos se tienen, definir cuáles faltan y establecer un plan de acción para conseguir los que faltan. No solamente vamos a poner, nada más tenemos tanto y nos falta tanto, sino hay que poner cómo lo vamos a conseguir. Entonces, el concepto de administración estratégica entra en juego al momento de yo buscar cómo conseguir lo que me falta. Al principio puede ser genérica, por ejemplo, la cantidad de ingenieros senior, pero a medida que avanza el proyecto debe ser más específica. Por ejemplo, la disponibilidad de cierto especialista, asignación de nombres propios a los recursos, actividades reservadas a personal con experiencia previa, etcétera. Pues ahí vamos a estar poniendo las especificaciones para cada uno. Y luego identificamos los recursos de plena disposición y cuáles están compartidos. O sea, aquí sobre todo hablando en el mismo proyecto, con qué otras actividades o proyectos y características de los mismos tienen que ser compartidos. Y se tendrá en cuenta las capacidades corporativas existentes de los centros de servicio de la organización. Tratamiento de texto, traducción, reproducción, servicios informáticos, servicios administrativos, cualquier departamento o actividad que pueda hacer la organización. Y por último, lo que es nuestro control. Entonces, en nuestro control de recursos, pues vamos a hacer la comprobación de que estemos usando adecuadamente todos esos recursos. Entonces, las desviaciones respecto al plan de recursos deben de ser identificadas y analizadas para proponer las acciones subsiguientes necesarias. ¿Qué es esto? Bueno,
yo tenía calculado que debía de utilizar 100 de este producto, pero en realidad utilicé 90 o utilicé 110, 120. Entonces, ¿por qué? Tengo que identificar en dónde se me fue más o menos y analizar el por qué. Y en base a esto, pues yo voy a proponer qué es lo que sigue, qué necesito realizar. Entonces, las decisiones y acciones deben de ser tomadas solo tras tener en cuenta las implicaciones sobre los otros procesos y objetivos del proyecto. Entonces, pues aquí nosotros ya sabemos si una actividad está ligada a otra, cómo me va a afectar. Entonces, el adecuado control nos va a permitir que el proyecto coincida o se acerque a los estimados, a lo que nosotros ya habíamos planificado. Que haya una consistencia con los objetivos técnicos y de plazo de ejecución del proyecto, o sea, pues lo que yo quiero lograr y en cuánto tiempo. Y la consideración de un presupuesto de costo razonable en función de los logros del proyecto. Entonces aquí pues obviamente siempre en una empresa se busca minimizar los costos, pero pues logrando el objetivo. Entonces, para esto, chicos, para la asignación de recursos, pues yo ya tengo que tener establecido todos mis diagramas, la secuencia. Ahora sí, ya que tengo la secuencia, voy a poder planificar, asignar y pues ya por último controlar. Entonces, vamos a ver la nivelación de la demanda de los recursos. El problema que se plantea es en la programación dada por el método del camino de la ruta crítica o camino crítico, si es factible, pero no adecuada. ¿Por qué? Pues presenta una utilización de recursos muy uniforme, muy desigual a lo largo de la ejecución del proyecto. Entonces aquí nosotros vamos a ver de qué manera estamos utilizando esos recursos. También vamos a ver el concepto de gestión de proyectos, que gestionar proyectos con necesidades de recursos muy poco uniformes a lo largo de la vida del proyecto puede ser más complicado y costoso, por lo que en la medida de lo posible, es decir, sin incrementar la duración del proyecto, se ha de intentar nivelar la carga de los recursos. ¿Qué es esto? Bueno, ahorita vemos con un ejemplo, si yo necesito tanto dinero el primer día, necesito 10,000, y luego el segundo día 5,000, y luego el tercero 20, y luego 15, y luego 1,000. Entonces, yo aquí tengo un nivel de recursos o necesidad de recursos muy poco uniforme, porque un día necesito tanto, al otro día tanto. Entonces aquí hay que buscar la manera en que yo pueda hacer este gasto de recursos lo más uniformemente posible. ¿Por qué? Pues porque a veces pues la cuestión administrativa se le puede tornar un poquito complicado y pues lejos de estar ahorrando dinero de esta manera, pues nos puede resultar un poquito más costoso. Entonces, pues sí, es necesario nivelar la carga de los recursos. Entonces, ver si de alguna manera nosotros pudiéramos mover alguna actividad o ver de qué manera pudiéramos incluso guardar material para no estar gestionando tanto. Pregunta aquí Alejandro, ¿se puede hacer el diagrama antes de hacer el proyecto? ¿Está relacionado con el proceso de trabajo que se llevará a cabo? Sí, de hecho lo que estamos viendo es la planeación del proyecto. Entonces, todo lo que hemos hecho se debe de hacer antes de ejecutar el proyecto, para de esta manera nosotros poder hacer modificaciones o cambios si es necesario. Al final de cuentas son herramientas que nos ayudan a planificar y de esta manera poder optimizar nosotros nuestro proyecto, que sea pues lo más viable posible. Entonces vamos a ver con un ejemplo, chicos, la asignación de nuestros recursos. Entonces aquí tenemos un método que se plantea un poquito diferente. Entonces vamos a tener nuestras actividades de nuestro proyecto, pero aquí, aquí obviamente pues nada más tenemos las letras, ya debemos de tener identificada qué actividad es la A, la B, la C, etcétera. Pero aquí en lugar de tener una actividad predecesora, tenemos una actividad siguiente, que nos dice que después de la A debe de ir la C.
que después de B debe ir la E, después de C debe ir D, después de DF, después de H, después de FH y después de G, H. Y luego HI pues son las últimas porque no tienen. Entonces es otra manera en que nosotros podemos encontrar nuestro diagramita. Habíamos visto con actividades precedentes, las anteriores. Yo ¿cuál necesito que se cumpla para poder realizarla? Hasta aquí, ¿alguna duda? No, maestra. ¿Y ahí dónde queda la A y la B, maestro? Al principio, o sea, hagan de cuenta que nosotros estamos iniciando, bueno, A, pues como tiene letra aquí en la siguiente columna, significa que A es precedente de C, o sea que para empezar C yo necesito que A termine. Es como que una manera de acomodar las actividades de manera diferente. Por ejemplo, aquí A y B deben de estar antes que C y D. Aquí vamos a ver la asignación de recursos. Bueno, entonces la duración aquí nos está marcando en días. Ahorita si quieren hacemos un ejercicio de cómo las actividades, que si las tenemos de la tablita con precedente, cómo las cambiamos a un formato de este tipo, para que vean un poquito más la relación. Bueno, tercera columna, la duración. Aquí pues vamos a manejar ya sea el tiempo esperado o si tenemos un promedio, si estamos hablando de PERT. Entonces hay proyectos que no necesitamos ser tan específicos como el PERT. Si se fijan en el PERT, la idea es de que nosotros tengamos cierta variabilidad en las actividades por condiciones, ya sea de trabajo, climáticas, ambientales, lo que sea. Entonces aquí, bueno, independientemente si utilizamos el CPM, que es el de ruta crítica, cuando tenemos un solo tiempo, o el de PERT, que tenemos 3 tiempos y sacamos el tiempo esperado, lo utilizamos aquí. Entonces tenemos la duración para cada actividad. Y luego vamos a poner el recurso. Entonces aquí vamos a poner, lo más común es que nosotros pongamos lo que es el costo monetario, que traduzcamos todos los recursos a costo monetario. Pero de igual manera nosotros pudiéramos poner, por ejemplo, la materia prima, cuánto. Si ese proyecto trata un solo concepto de materia prima, aquí lo ponemos. La idea es de que nosotros en esta columna mantengamos una sola variable. Por ejemplo, si estamos hablando de dinero, pues que hablemos en dólares, en pesos, pero que sea la misma variable para todos. Si estamos hablando de una materia prima, pues que sea la misma materia prima para todos. Si estamos hablando de una máquina, pudiera ser en cuestión de tiempo de disponibilidad de la máquina, no sé, cualquier cosa, pero por lo general, pues aquí vamos a hablar de recurso transformado a monetario. Entonces aquí hay que ser específicos, nos dice el recurso que yo utilizo para A es de $10 por día. Entonces, durante los 3 días, chicos, pues voy a utilizar, o durante la actividad A, mi recurso va a ser de 30. Para B, si yo utilizo 5 por día y si duro 2, pues voy a utilizar 10. Para C, pues duro 4 y por día gasto 5, entonces van a ser 20. Entonces aquí podemos hacer nosotros nuestro cálculo. O si nosotros nada más, por ejemplo, que vamos a contratar a una persona para que haga la actividad A, independientemente del proyecto, y me cobra por el trabajo completo. Entonces, esa persona nada más va a hacer la tarea A y dura 3 días y me cobra en total 30. Pues yo ya sé que esos 30 que me cobren total por los 3 días, lo voy a dividir entre 3 y ya saco el recurso por día. Entonces, aquí es importante que nosotros traduzcamos a la unidad que estamos trabajando aquí por días, semanas, meses, lo que sea. Hasta aquí, chicos, en la interpretación de la tabla, ¿alguna duda? No. Bueno, entonces vamos a entrar a lo que es la asignación de los recursos.
Aquí pues nosotros, bueno, aquí ya lo asignamos. Ya tenemos cuánto vamos a gastar para cada actividad. Entonces aquí lo vamos a traducir o lo que nos interesa ahorita es en dólares o en unidad monetaria. Entonces, dependiendo de la naturaleza, ya sea que nosotros gastemos para la compra de la materia prima, parte del sueldo de la persona que va a estar aquí. Entonces, todo lo que gastemos lo vamos a ir identificando en cada actividad. Entonces, primero, aquí tenemos el proyecto de esta tabla y vamos a dibujar el diagrama de precedencias. Y aplicar el método de camino crítico, vamos a obtener el diagrama de Gantt de las fechas más tempranas y el histograma del recurso que vamos a ver aquí siguiente. Entonces, vamos a hacer nosotros aquí nuestro diagrama. Entonces, ahorita nos comentaba el compañero en cuestión de pues con cuál vamos a iniciar. Entonces, vamos a hacer nuestro diagramita. Tenemos el inicio. Entonces, les mencionaba que aquí en este diagrama vamos a tener nosotros las actividades siguientes. Entonces vamos a ir manejando. Vamos a ir poniendo A y B. A y B. Entonces vamos a ponerlos aquí. ¿Sí se alcanza a ver, chicos, el diagrama aquí abajo? Sí, maestra. A y B. Entonces voy a iniciar. Siempre pues vamos a poner nosotros las primeras actividades al inicio. Entonces, ¿por qué no pongo C? Porque aquí en esta columna yo estoy poniendo que la actividad siguiente a es C. Entonces, si me dice que la actividad siguiente de A es C, ¿dónde voy a poner el nodo de C? Enseguida de A. Enseguida de A, que les... Entonces vamos a ponerlo aquí. Y le ponemos una línea por lo pronto. Ahora, ya puse A, B, C. Y lo D está en la columna de siguientes. ¿Sí, verdad? ¿Después de a qué actividad va? A ver, chicos, en la de siguientes, ¿después de qué actividad tenemos a D? De la C. De la C, ¿verdad? Entonces ponemos aquí después de C. Vamos a poner C. Y luego D, E, ¿está en la columna de siguientes? Sí. ¿Después de cuál actividad va E? De la B. De la B, muy bien. Entonces vamos a dibujar aquí, abajito. Ahí. Dibujamos. Ahora, F. ¿Va después de alguna actividad? De la D. De la E. La de D de dedo. Aquí lo tenemos, F. F va después de D. Y luego G. Tenemos que va después de alguna actividad. No. No, entonces, ¿qué se les ocurre? ¿Dónde iría G? Sería F, E.
¿Dónde pondríamos a este nodo de G? Se pondría, por ejemplo, la H enseguida de la F y de la E, y luego ya seguiría una a la G. Entonces, yo tengo que G va después de H. Ajá. ¿No? ¿Sí? ¿Dónde me dice que G va después de H? ¿Tenemos a G en esta columna? Mm, No. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa que no va después de ninguna actividad? Entonces, es como A y B. A y B las tenemos aquí, No. ¿no? ¿Y dónde puse A y B? al inicio. Inicio. Entonces, si G no aparece en esta columna, ¿qué significa? Del inicio. Desde el inicio, entonces la voy a poner aquí en medio. Y es desde el inicio. Entonces, G parte del inicio. ¿Sí quedó claro, chicos, por qué G parte del inicio? Entonces, y también, Esas Y son las finales, ¿no? Con las que terminan. bueno, O estas también. son las siguientes, así es. Entonces, y tampoco aparece, también lo puede iniciar desde el inicio. Entonces, bueno, vámonos por orden alfabético para no confundirnos. Entonces, G y luego H. H aparece en esta columna, chicos. sí, de F, G y E. F, G y E. Entonces, aquí lo pongo. Voy a poner aquí H. H. E, F y G. Entonces, H y luego ahora sí, I. Por ahí mencionaba el compañero que I no aparece en esa columna, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? ¿Que I de dónde sale? Del inicio también. Del inicio. ¿Se alcanza a ver aquí abajito I? ¿O no se ve? Poquito. Vamos a subirlo entonces poquito más. Aquí. Vamos a subir todo esto. Para hacerle un pequeño espacio acá. Bueno, ¿duda, chicos, en lo que yo acomodo esto? De cómo se fue acomodando el diagrama, si tenemos de esta manera. No, sí está muy diferente, más diferente, pero no se ve tan complicado. Aquí es cuestión nada más de la interpretación, porque ya estamos acostumbrados a interpretarlo de que con los precedentes, pero ahora pues ya no lo cambiaron un poquito. Es nada más cuestión de la manera en que nosotros lo estemos enfocando. Bueno, aquí... Entonces de ahí ya se va directamente a fin I y H. Exactamente. Entonces, ya como quedaron estos libres, ahora hago mi nodo de fin. Y como mencionó el compañero, pues ya las que quedan, que son H e I, se van directo al final. Entonces yo ahí ya tengo mi diagrama de redes. Entonces aquí yo ya pudiera identificar mi ruta crítica. Vamos a repasar, chicos. Esta sesión pues es básicamente repasar y ya la asignación de recursos la hacemos en base a estos diagramas. Entonces, voy a ir dibujando a ver si se alcanzan a ver. Entonces, vámonos por cada una de las rutas aquí. Vamos a ir sacando lo que son inicio y término cercano y tardío. Entonces, vámonos con A. ¿Cuándo va a iniciar A, chicos? En 0. 0. Que hay, disculpen, pero se me hace más fácil escribirlo. Y termina en... Aquí es donde agarramos, ¿qué maestra? ¿El recurso o la duración?
No, la duración. Siempre que hagamos un diagrama de redes es la duración. Entonces sería 3. Sería 3. Muy bien. Entonces ponemos 3. Entonces C. Si ya terminó en 3, entonces C empieza en 3. ¿Y cuándo terminaría C, chicos? 8. 8. 3 más 4. Ah, perdón, 4. Está viendo el 5. Con el recurso, ¿verdad? Entonces, 3 más 4, 7. Ahora, D. Empieza en 7. ¿Y cuándo termina? 9. 9. Muy bien. En 9. F. Empieza en 9 y termina en 10. 10. Ahora H. Empieza en 10 y termina en En 12. 12, porque tarda 2. Muy bien. Ahora vámonos con G. G pues está partiendo del inicio, entonces inicia en 0 y termina en En 8. 8, ¿verdad? Ahora, vámonos por la siguiente ruta. B. Inicia en 0 y termina en 2. 2. Para E, inicia en 2 y termina en 9. muy bien, porque dura 7. Ay, aquí me adelanté a este. Bueno, Ahí para H sería cuál, maestra, el más grande o el más chico. el más grande. Acuérdense, es que les digo, me adelanté. Pero aquí está bien porque queda 10. Sí. Sí, es que como ya lo tenía aquí, el resultado me adelanté sin antes decirles. Acuérdense o recordarles que cuando tenemos actividades precedentes a un nodo, vamos a agarrar el mayor. Porque acuérdense que ya debe de haber terminado todas las actividades. Por ejemplo, si hubiéramos agarrado el más chiquito, G todavía no terminaría ni F. Entonces, por lo tanto, aquí por eso se agarra el 10. Entonces empezamos en 10 y terminamos en 12. Acuérdense, siempre que vamos de inicio a final, agarramos el más grande. Y cuando vamos de atrás para adelante, perdón, bueno, de final a inicio, agarramos el más chiquito. Ahora, y inicia en 0 y termina en 2. 2. Entonces, ahora sí, en final tenemos dos nodos, uno que termina en 12 y otro en 2. Entonces, ¿cuándo termina mi proyecto? 12. En 12, muy bien. Entonces terminamos en 12, inicio y término tardío. Perdón, temprano. ¿Duda, chicos, al momento No. de sacar esto? No, no sé. Okay. Los demás, chicos. No. Oh. No. Bueno, a lo mejor donde pudiera haber dudas es hacia atrás. Entonces, vámonos hacia atrás. Entonces, voy a terminar en 2. Entonces, lo más tarde que puedo terminar, me voy hacia atrás. H es en 12. Si lo más tarde que puedo terminar es en 12 y dura 2, 10. ¿cuánto es lo más tarde? 10, muy bien. Ahora vámonos con I. Lo más tarde que puedo terminar es en 12. Y si tarda 2, ¿cuánto es lo más tarde que puedo empezar I? Igual 10. 10. Ahora vámonos hacia atrás. Para F, ¿cuánto es lo más tarde que puedo terminar? 10. 10. Menos 1, que dura F. 9. 9. Ahora en G. ¿Cuánto es lo más tarde que puedo terminar G? 10 igual. Igual que H, que bueno, como empieza H. Y si tarda 8, ¿cuánto es lo más tarde que puede empezar? 2. 2. Ahora para E, lo más tarde que puedo terminar, ¿cuándo es? 10. 9. Aquí no se alcanza a ver.
para no confundirnos ahorita. Era en 10 y tarda 7. ¿Cuándo es lo más tarde que puedo comenzar? 3. 3. Muy bien. Ahora vámonos. Por acá arriba vamos a terminarlo. Entonces F. Sería D. ¿Cuándo es lo más tarde que puedo terminar D? 9. 9. ¿E iniciar? 7. Entonces aquí pues ya vimos que prácticamente es la ruta crítica. C termina en 7 menos 4, 3. Y luego A puede terminar en 3 menos 3, 0. Y aquí nos faltó B. Entonces B lo más tarde que puede terminar es en 3 menos 2. 1. Entonces ya tenemos nuestra ruta crítica. Vamos a ponerla aquí. A, C, D, F y H. Es A, C, D, F y H, como menciona el compañero. Entonces, esa es nuestra ruta crítica, que si se nos ve afectada alguna de estas actividades, se nos afecta todo el proyecto. Entonces, aquí vamos a hacer nuestro diagrama de Gantt. Vamos a poner nosotros, vamos a tener nuestro diagrama de Gantt, pero un poquito diferente a como lo vimos. Si recuerdan, nosotros poníamos las actividades enlistadas. Entonces, poníamos las actividades enlistadas y luego íbamos poniendo la duración con los inicios y términos. Por ejemplo, teníamos A, B, C, D, F, G, H, I. Vamos a ponerlo hasta aquí. Vamos a suponer que cada renglón es una de estas actividades. Entonces, ¿cómo lo habíamos estado llenando? Por ejemplo, el primer renglón era que era de 3 días. Déjenme. Entonces, aquí lo tenemos. A. Y luego B, lo voy a poner de otro color, era de 2 días, pero comenzaba al inicio. De 2, C, era de 4, pero comenzaba cuando terminaba B. Y luego hasta acá, C. D, duraba 2, iba después de F. Lo poníamos de esta manera. Entonces, nosotros íbamos acomodando por renglón nuestro diagrama de Gantt. ¿Sí recuerdan? ¿Sí recuerdan, chicos, que así se hacía, bueno, hacíamos al principio el diagrama de Gantt? Entonces, bueno, aquí nosotros lo vamos a acomodar un poquito diferente. Obviamente sí vamos a poner las actividades, pero por cada ruta crítica, por lo general, por cada ruta crítica. Entonces, bueno, en este caso vamos a poner la ruta crítica a mero arriba y va a estar separada cada columna por la temporalidad. Entonces, del 1 al 12 ya sabemos que termina en 12 días, entonces un recuadro es el día 1, 2, 3, 4 hasta el 12. Entonces, vamos a ir pasando nuestro diagrama de redes al diagrama de Gantt, pero clasificado por cada una de las actividades y poniendo al principio la ruta crítica. Entonces, en mi primer renglón, yo voy a poner las actividades seguidas de mi ruta crítica.
Entonces, que si yo las modifico, se me va a modificar todo el proyecto. Entonces, A, que tiene una duración de 3, pues va de 1 a 3. Entonces, aquí tenemos nuestra columnita. Después voy a poner C, que es parte de la ruta crítica. Entonces, no hay holgura. Entonces, a partir de aquí, del día 3 hasta el día 7, voy a poner C. Y luego D, de lo que es mi día 7 al día 9, a partir de cuando terminamos. Y luego F me va a durar de 9 a 10, un día nada más. Y luego H, pues me dura 2 días. Entonces, para terminar en el día 12. Aquí yo puse mi ruta crítica. Si se fijan, acuérdense que no hay holgura en la ruta crítica. Ahora, las actividades que faltan. B, pues yo pongo en base a las fechas más tempranas, pongo el recuadro. Dura 2 días, inicia en 0, por así decirlo, aquí, y tarda 2 días, o agarro 2 rectángulos, que significa que es el día 1 y 2. El rectángulo para B. Para E son 7, que va de 2 a 9. Para G, que es otra actividad que no conforma la ruta crítica, desde el inicio hasta el día 8. Y para I, desde el inicio hasta el día 2. Entonces, los recuadritos que están aquí sin colorear no forman parte de la ruta crítica. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? Oiga, maestra, entonces, ese recuadro, ese cuadrito es el que vamos a hacer de Gantt, es que yo lo había elaborado diferente. Entonces, pero este es el que vamos a usar entonces para, si acaso nos deja una actividad. Sí, este es que lo vamos a modificar un poquito. Es un diagrama de Gantt modificado para recursos. Ah, ok. Pero como lo hicieron anteriormente, porque se acuerdan que poníamos actividades y luego poníamos las barritas en cada renglón, es correcto. Nada más que aquí lo estamos modificando para los recursos. Ok, no se ve fácil. Entonces, bueno, ya acomodamos nuestros rectangulitos con las fechas más tempranas. Ay, no me deja cambiarla. Entonces, en la figura que tenemos aquí vamos a representar mediante una línea a la derecha de la barra la holgura de las actividades. Entonces, las de la ruta crítica no tienen holgura. B, ¿cuánta holgura tiene? Acuérdense que como la sacábamos, restábamos términos o restábamos inicios. Entonces, 3 menos 2, 1. O 1 menos 0, 0. Entonces, tiene B tiene una holgura de un día. Entonces, por eso hay una línea derecha de un día. Para E, ¿alguien tiene abierto su micrófono, chicos? Bueno, para E tiene 10 menos 9 o 3 menos 2 nos da un día de holgura. Entonces, por eso tiene una línea de un día a la derecha. Para G tiene 10 menos 8 o 2 menos 0, o sea, 2. Aquí tenemos 2. Y para I, 12 menos 2 o 10 menos 0, pues tenemos 10. Prácticamente todo. Entonces, a eso se refiere esta línea derecha en nuestro diagrama de Gantt. Vamos a poner así con una línea el tiempo de la holgura. Por eso ponemos cada una de las actividades que no conforman a la ruta crítica acá abajo por separado. Nada más las de la ruta crítica, como no tienen holgura, las ponemos juntas. ¿Dudas? Sí, maestra, oiga, una pregunta, ¿por qué puso E después de los dos cuadritos? Ah, porque E va después de B. O seguí aquí la ruta. Ah, Sí, yo seguí el diagrama de procedencias porque me dice que yo no puedo iniciar E si no he terminado B. ¿Alguna otra duda, chicos? De hecho, es la única actividad, por ejemplo, si hubiera otra actividad que fuera después de I, pues la pondría
después aquí donde termina I. Pero como es la única que tiene precedentes que no conforman la ruta crítica, por eso es la única. Ah, ok, por eso G e I empiezan desde el inicio, porque acá en el diagrama de redes está así. Así es, porque están pegados al nodo de inicio. Ok. Y si se fijan, los que están pegados al nodo fin es H, que termina aquí en la línea 12, e I. La holgura va a llegar hasta acá, el último. Entonces, con el diagrama nosotros podemos corroborar si nuestro diagrama está bien. ¿Alguna otra duda, chicos? Me parece que no, maestra. No, ok. Bueno, ya pusimos la holgura. Entonces, el histograma del recurso, que es la que tenemos acá, nos va a mostrar las necesidades de recurso muy poco. Bueno, aquí ya estamos analizando. Vamos a ver, bueno, ya tenemos nuestro histograma. Entonces, en cada cuadrito se pone el recurso, en este caso que es de dólares. Ustedes pueden ponerle en pesos, en miles de pesos, lo que sea. Cualquier cantidad que ustedes consideren. ¿Qué me gasto para cada actividad? Entonces, yo necesito 10 para A por día. Porque aquí, pues, estamos poniendo por día. Sí, entonces voy a poner el recurso que utilizo cada actividad por día. Entonces, aquí abajito de la temporalidad voy a poner el recurso. Entonces, en el día 1, ¿cuánto me voy a gastar o cuánto voy a utilizar? Bueno, está A, que utilizo 10. Está B, que utilizo 15, ya llevo, perdón, 5, ya llevo 15. Está G, que utilizo 5, ya llevo 20. Y está I, que utilizo 10, ya llevo 30. Entonces, el día 1 gasto 30. Nada más aquí muy importante, voy a contar cuando esté con el recuadro, ¿sí? Para el segundo día, 10, 5, 5 y 10 me da 30. Para el tercer día, 10, 5, 15 y 5, 20. Entonces me gasto 20. Para el día 4, 5, 5 y 5, 15. Para el día 5, 6, 7 y 8, me sigo gastando 5, 5 y 5. Para el día 9, 5 y 5, 10. Para el día 10, 11 y 12, me gasto nada más 5 por cada día. ¿Duda, chicos, de cómo sacar el recurso que utilizo diario? No, maestra. Entonces, por eso la importancia del diagrama de Gantt para poder sacar yo mi recurso diario. Y ahora sí, la interpretación de nuestro histograma. Aquí pues se va a hacer un histograma en base al tiempo y al recurso. En base, teniendo nosotros estos datos, bueno, yo voy a empatar aquí, sigue siendo en X, mi tiempo. Y lo puedo poner en Y, el tiempo que gasto. Entonces, ¿cuántos días voy a gastar? 30, pues el 1 y el 2. Entonces, gasto 2 días. Entonces, 20 para el tercer día. Y luego, para el día 4, 5, 6, 7 y 8. 4, 5, 6, 7, 8, gasto 15. Aquí tenemos 15. Para el día 9, 10. Y para el 10, 11 y 12, 5. Entonces yo puedo hacer unas barritas o ponerlo así directo. Entonces, al momento de sacar el histograma. Bueno, antes de pasar a la interpretación. Está el 25, maestra. ¿Mande? Porque está el 25. Porque acuérdense que cuando hacemos un histograma hay que ir de unidades fijas. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Sí, para que sea uniforme. Si hagan de cuenta, en el día 1, se me hace que mejor de esta manera se los pongo. En el día 1, ¿cuánto gasto? 30. Entonces, llego hasta 30. En el día 2, gasto 30.
Día 3, gasto 20. Acuérdense que siempre que hagamos gráficas, tanto en X como en Y, si van de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, de 5 en 5, no me puedo saltar. Aunque yo no utilice el 25 aquí, si se fijan, yo no tengo ningún dato de 25. Lo debo de poner porque debo de poner una escala. Si fuera de 10 en 10, pues yo pondría 10, 20 y 30 nada más. Si fuera de 2 en 2, 2, 4, 6, 8 hasta el 30. Sí, es nada más para la escala. Pues mejor así la explicación que está dando ahorita, maestra. La otra sí que Así, por barritas. sí está más rebujada de la manera anterior. Ok, sí, es que ahí ya está como que ya simplificado. Entonces, hagan de cuenta que hacemos nuestras barritas. 10, ay, no me dejó. Aquí está, y luego 15, y luego pues ya hacemos cada barrita. Entonces, si se fijan, el histograma o ya la sombra, por así decirlo, pues es unir todas las barritas. ¿Cómo están? Entonces, ya la idea es de que nosotros veamos cómo se está comportando el recurso. Ya no hay duda, chicos, de cómo hacemos el histograma. Si lo quieren hacer así en barritas, adelante. Entonces, bueno, aquí nos va a proyectar a nosotros cómo está sucediendo. Bueno, yo creo ya borro todo. Cómo está sucediendo, cómo se está repartiendo estos recursos. Entonces nos dice, nos muestra una necesidad muy poco uniforme a lo largo de la duración del proyecto, porque va, así se mantiene, baja, baja y luego ya baja hasta 5 los últimos días. Entonces, esta gran desigualdad diaria en la utilización del recurso puede resultar poco adecuada desde el punto de vista organizativo o administrativo y de la eficiencia de los recursos, así como generar costos adicionales. Por ejemplo, en cuestiones vamos a suponer que estamos hablando de recurso de materia prima nada más y que vamos pidiendo por día. Pedimos 30, 30, 20, 15, 15, 15, 10, 5, 5 y 5. Entonces, en cuestión de costos, pues nos va a generar el mismo costo que pidamos los 30, por poner número, a que pidamos 5. Entonces, pues nos va a generar por ahí costos demasiados. Entonces, pues ahí nosotros es cuestión de que nosotros pongamos atención. Entonces, las técnicas de nivelación de recursos resuelven este problema y obtienen una programación del proyecto de tal manera que las necesidades de los recursos se distribuyen de la forma más uniforme posible a lo largo de la ejecución del proyecto y su duración es la determinada por el método de el camino crítico. Entonces, básicamente, aquí nosotros nos debemos de fijar en nuestra ruta del camino, bueno, camino crítico o ruta crítica. Entonces, aquí lo que nos dice es básicamente que nosotros pudiéramos jugar un poquito con lo que son las holguras de las que no forman la cadena crítica para poderle dar, por ejemplo, E, la aplazamos un poquito para acá, G también un poquito para acá, e I la podemos aplazar por acá. Entonces, podemos hacer combinaciones, sobre todo, bueno, la ruta crítica esa sí no la podemos mover. Entonces, vamos a sacar mínimo 10 los primeros 3 días y luego 5 los siguientes 5 días, perdón, los siguientes 4 días y luego D2, F1, 5 y luego H, que son de 2 días, 5 y 5. Entonces nosotros podemos mover aquí, hacer una combinación. Vamos a mover que sea B para acá, entonces por lo tanto E se va a mover para acá y que I lo movamos hasta el final, hasta acá y que G lo pudiéramos mover hasta acá también. Entonces nosotros podemos cambiar o poner cuándo deberían o es lo más conveniente que inicie B. Que inicie, por ejemplo, todas las otras actividades que no son parte de la ruta crítica. Aquí pues nada más estamos moviendo al azar. Vamos a sacar los recursos.
para que buscar que sea un poquito más uniforme. Entonces, si tenemos así nosotros nuestra columna, déjenme dibujar un poquito. Para que no nos confundamos. Entonces, vamos a hacer una combinación y vamos a sacar esto, esta asignación de recursos. Entonces, el primer día, ¿cuánto voy a utilizar, chicos? 30. ¿Cuánto? 30, ¿no? ¿Por qué 30? ¿De cuál actividad? Acuérdense que estas ya las cambiamos, las que no son de la ruta crítica. 10 y 10 nada más, entonces un 20. 10, aquí en este caso, yo tengo 10, B no está, E tampoco, G tampoco, e I lo moví hasta acá. Ok, entonces nomás 10. Nada más 10. Entonces aquí lo podemos hacer a prueba y error. Aquí pues nada más estamos como lo moví así aleatorio. Entonces, segundo día, 10 también. 10, y ve dónde está. En el segundo día, ¿no? 15 serían. Entonces, Sí, sí, B 15. dura 5, sí. Serían 15. Déjenme pongo aquí enseguidita el costo, el de recursos, si no. 5, G dura 5. Ok, en el segundo día tenemos A y lo vamos a hacerle caso a las barritas negras que dibujé. B de 5 van 15 y ya no tengo otro. Ahora, en el tercer día van 10, 5 y 5, 20. 20. Ahora, en el cuarto día, 5, 5 y 5, 15. 15, ¿verdad? En el día 5, pues si se fijan, Igual hasta el 10, ¿verdad? Ajá. Déjenme. 5. Hasta el día 10, ¿verdad? Ahora, el día 11, ¿cuánto utilizamos? 10. 5, 10. Y es de 10. Esta columnita o esta barrita es de 10. Entonces, 5 y 10. A 15. 15. ¿Y 12? El día 12, 15. Entonces, en base a esto, vamos a hacer nuestro histograma. A ver cómo queda. Vamos a modificarlo un poquito. Lo voy a poner de un solo color, chicos, para no tardar. Vamos a ponerlo. Entonces, tenemos que el primer día son 10. El segundo son 15. El tercero son 20. Y luego todos los demás, 15. Entonces, ¿está un poquito más uniforme, chicos? Uniforme se refiere a que en promedio utilice el mismo promedio, el mismo número de recursos todos los días. Sí, pues está más parejo. Sí, ¿verdad? Entonces aquí nosotros ya asignamos el recurso, cambiamos nuestras actividades en base a la holgura que teníamos. Igual y podemos hacer otras combinaciones jugando con la holgura. Pero la idea es que nosotros hagamos más uniforme esta asignación de recursos. ¿Duda, chicos? Parece que no, maestra. Entonces, bueno, este es el tema de esta semana, chicos. ¿Qué van a hacer esta semana de tarea? En base a su proyecto, a lo que están trabajando, van a asignar recursos. Ahí en la asignación de los recursos,
Ustedes van a plantear, van a hacer una especie de lista para cada actividad que voy a necesitar y hagan un cálculo. Voy a utilizar tanto de material, tanto de mano de obra, entonces a mí me cobra la persona tanto. Si necesito de luz, hagan un cálculo muy leve, entonces me van a sacar el costo por actividad. Entonces, en base al costo por la actividad, van a sacar ustedes el recurso por día. Bueno, yo ya saqué todo lo que necesito para hacer la tarea A o la actividad A. Y voy a suponer que me gasto 50. ¿Sí? Por toda la actividad. Pero si la actividad tarda, vamos a ponerle 5 días, ¿cuánto va a ser el recurso por día, chicos? 10. 10, entonces este 10 es el que va a ir en esta columnita, me van a sacar por día. Ustedes ya tienen, van a sacar la duración, si a ustedes se les hace más fácil utilizar el tiempo esperado o la duración que sacaron desde un principio, cualquiera de las dos. Nada más que sea en número entero. Y me sacan su recurso por día. Y luego hacen su diagrama de Gantt. Ustedes ya deben de tener su diagrama de redes, sus tiempos. Entonces hacen el diagrama de Gantt de esta manera, utilizando los recursos. Entonces sacan con las fechas tempranas, así como es este. Y luego después, si ven que su recurso es no es uniforme como el que vimos aquí, van a cambiar, van a mover actividades, mínimo una asignación diferente a esta que tienen. Y vuelven a sacar su histograma y hacen un comparativo. Entonces, mínimo deben de ser 2 diagramas de Gantt, uno de fechas tempranas y otro jugando con las actividades que tienen holgura. Y pues 2 histogramas, uno con las fechas tempranas y otro pues con la modificación que hicieron. ¿Duda, chicos? Oiga, maestra, y para la actividad, ¿usted nos va a dar los datos o vamos a tomar lo que hicimos de la tarea de la semana pasada? No, es con los datos de su proyecto. Ok, con lo que entregamos esta semana de tarea, ¿verdad? Sí, con lo que han estado entregando. Ok, entonces a eso nada más le vamos a añadir el Gantt y los dos, de las dos barras que hizo. Y la lista de los recursos que utilizan para cada actividad. Acuérdense, aquí vamos a estar, ustedes van a estar planificando, asignando los recursos. Entonces, para la actividad 1, me van a hacer así su lista. Van a hacer aparte un listado. Vamos a ponerle actividad. Actividad A, ustedes pues ya debieron de haber puesto. Vamos a sacarle presupuesto, por poner algo así. Entonces, los presupuestos, ¿cuáles son lo que me va a generar? Bueno, por ejemplo, a sacar las llamadas. Si yo hago unas llamadas o el sueldo, parte del sueldo de la persona, todo lo que yo necesite para realizar esta actividad, aquí me la van a desglosar y me van a poner llamadas y pues me cuesta $1, por poner así un ejemplo. Traten de ser. Hay cuestiones que pues va a ser muy difícil determinar, entonces pues hagan un estimado cuánto consideran. El sueldo, obviamente, si un trabajador va a hacer una actividad, pero no es todo lo que realiza durante el mes, o es porque la idea del proyecto es que sea espontáneo, bueno, él va a gastar, son $100 del sueldo de esa persona por hacer esta actividad. Necesito comprar un teléfono, o no sé, todo lo que necesiten, ese teléfono voy a comprar uno de $2,000, no sé, dependiendo de cada actividad, pero quiero que me hagan su listado en base a esto. Vamos a suponer que la actividad A es todo esto, entonces el total de la actividad en este caso es de 2,101
y yo tardo 1 hora, yo ya tengo la duración. La duración es 1 hora o si en minutos, segundos. Entonces yo estoy haciendo mi recurso por hora. Entonces pues obviamente el recurso de pesos por hora va a ser de 2,101. Entonces, este es el listado que me van a hacer donde van a estar asignando ustedes el recurso que necesitan para cada actividad. Ahora sí, ya que tienen esto, hacen esta tablita. Actividad, vamos a checar ahorita rápidamente cómo pudieran ponerla de esta manera. Duración y el recurso por hora, por día, minuto, dependiendo de su proyecto. Y ahora sí, pues ya hacen los diagramas de Gantt, 2 y 2 histogramas. ¿No hay dudas? A ver, maestra, una pregunta. Mire, por ejemplo, para el proyecto de la semana pasada, yo lo hice sobre el mantenimiento de una máquina ahí de mi trabajo. En el cuadrito este donde usted que tiene en la pantalla, que es actividad siguiente, duración y recurso. Bueno, en aquel yo había puesto actividad, lo que era la precedora, lo que era el tiempo optimista, el más probable, el pesimista, tiempo esperado y la varianza. Entonces, ahí ya nada más voy voy a poner los mismos datos del mantenimiento de la máquina. Voy a poner la actividad y la duración. Aquí tengo el tiempo, lo tengo en horas. Ya nomás sería entonces el recurso que sería conseguir los costos. Y es todo. Así es. Ok, y todo ya lo demás ya no va. No, esto ya lo tienen ustedes. Bueno, Sí. ahorita esto lo vamos a poner un ejemplo muy sencillo para ver cómo transformarlo. De una vez vamos a hacerlo. Miren, vamos a ver la actividad A, B, C, D, E, F y G. Vamos a poner que se tienen esas actividades. Y luego A y B no tienen precedentes. Y luego para C yo necesito que A termine. Para D yo necesito que B termine. Para E yo necesito que D termine. Para F yo necesito que C termine. Y para G yo necesito que F termine. Así es como lo teníamos nosotros. Actividad y predecesora. Ahí en C era E, ¿no, maestra? ¿Mande? Enseguida de la C, la de la predecesora era la E. Pero, a ver. A ver. Aquí. No, perdón, sí. Sí, no, aquí la tenemos ustedes. Este es un ejemplo que me acabo de inventar de actividades. Entonces, ustedes ya tienen sus actividades y cuál es la predecesora, o sea, cuál necesito que termine para continuar. Entonces, ya sea de 2, que ustedes ya tengan su diagrama, como lo hicimos ahorita, y pues ya nada más vayan poniendo, bueno, después de A, ¿cuál va? Entonces, mi diagramita va después la C. Entonces pongo la C, que es lo más fácil que pueden hacer. Pero si tienen aquí la tablita, vamos a transformarla sin necesidad de utilizar el diagrama. Entonces, siguiente. Vamos a poner la actividad siguiente. ¿Cómo la transformaría? Bueno, yo estoy diciendo A y B, pues no van a estar aquí en esta siguiente, porque son las primeras. Entonces, para C yo necesito que A termine. Entonces, por lo tanto, si tengo mi actividad A, la siguiente A es C. Entonces, vamos a ponerle aquí que es C. Ahora, para B. B es predecesora de alguna actividad. De la D. De la D, entonces, ¿cuál va a ir después de la actividad B de bueno? Sería la E. No, la D. D de dedo. ¿O si dijo esa? Sí. La entendí. E de elefante. No, entonces, después de B de bueno, va D de dedo. Entonces, aquí lo estamos expresando de diferente manera.
para que yo pueda empezar D, yo debo de empezar, de haber terminado, perdón, la de B de bueno. Ahora, para C, yo aquí ya la puse. La F. Entonces, para C, después de C, ¿cuál va? F. F, ¿verdad? Entonces, básicamente, estoy invirtiendo. Aquí va, después de C, va la F. Muy bien. Después de D, ¿cuál actividad va? La E. La E, muy bien. E tiene predecesora, perdón, tiene actividad siguiente. No. No. No, ¿verdad? Entonces, esa no tiene. F tiene actividad siguiente. La G. La G, muy bien. Y G va después de alguna actividad, perdón, ¿va a tener alguna actividad siguiente? No. No, ¿verdad? Entonces nosotros ya transformamos de dar predecesores a dar actividades siguientes. Sí, hagan de cuenta basándonos en base a esta actividad o lo que tenemos aquí después de A va C. Entonces, después de A va C. Y luego B. Después de B va D. Entonces, se fijan, así lo pusimos. A, B, C va F. De C va F. D, si la tenemos, va E. Entonces, de D va E. E no tiene actividad o no aparece aquí, entonces por eso tiene una línea de siguiente. De E, F va G después, entonces le ponemos F va G. Y G no aparece, entonces no tiene actividad siguiente. Entonces podemos hacerlo mirando como si esta fuera la actividad normal y esta fuera la actividad siguiente. Y ya nada más lo cambiamos aquí en la tablita. Ok. Sí. Ok, entonces ustedes la cambian a actividad siguiente, va a ser lo diferente que van a hacer. La duración, utilizan el tiempo esperado y el recurso pues es lo que van a sacar con su listita. Y luego pues ya sacan diagrama de Gantt con sus holguras. Ustedes pues ya tienen el diagrama de redes, no hay problema si no lo ponen. Y luego van poniendo aquí abajo el recurso con fechas más tempranas y luego ya después ustedes pueden jugar o pueden ponerle a todo que sean fechas tardías, como yo lo hice aquí, y hacen el siguiente diagrama con fechas tardías. Oiga, es válido poner, por ejemplo, la actividad, la predecesora y luego la siguiente. ¿Sí se puede? ¿O Ah, sí, eliminamos predecesora? pues de preferencia eliminen la predecesora, pero Ok. si la ponen no hay problema. Ok. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, chicos? No. Bueno, chicos, entonces, pues esta semana ya nada más es esta actividad. Ya la siguiente, pues vamos a juntar todo lo que llevan para que presenten ya su proyecto final, que es básicamente la recopilación de lo que han estado haciendo de los temas. Entonces, chicos, pues nada más es una actividad esta semana. Y pues nos vemos el siguiente sábado. Si no hay dudas, comentarios, pues nos veríamos el siguiente sábado, chicos. Entonces, que pasen bonito día, bonita Si me pudiera semana. pasar el video, maestra, se lo agradecería mucho. Sí, de todos modos, ahí en los links, chicos, les debe de aparecer también los otros videos que he subido. Entonces, si se me llega a pasar de que dejo subiendo el video y se tarda poquito, y ya que se me pase mandarles el link, pueden meterse ahí a alguno de los videos y les debe de aparecer como sugerencia. Gracias. De todos modos, sí, ahorita procuro mandarles el link. Gracias, maestra. Que Bien, pasen gracias. bonito fin de semana, cuídense. Igualmente. Nos vemos.